Antes de que los teléfonos y las redes sociales se apoderaran del planeta, en realidad teníamos que salir afuera cuando éramos niños. Tal vez sea solo donde vivo, pero ya no veo a niños andando en bicicleta por ahí, ni jugando a tocar timbres y salir corriendo, ni haciendo ninguna de esas actividades problemáticas nocturnas de niños. Pero cuando yo era niño, y hablo de cualquier edad entre los 9 y los 17 años, siempre estaba afuera con amigos. En mi casa de la infancia, había un parque a una cuadra de mí que algunos de mis amigos y yo usábamos como lugar de reunión, especialmente por la noche, ya que nuestros padres se enojaban con nosotros por ser ruidosos. El parque era perfecto porque tenía un pequeño parche de bosque en 3 lados y luego daba a la calle por el 4.º lado, y frente al parque había otro pequeño parche de bosque. Así que, básicamente, no teníamos casas vecinas observándonos ni llamando a la policía por hacer demasiado ruido cuando estábamos en el parque. Esto sucedió cuando yo tenía como 13 años, esa edad en la que íbamos en bicicleta literalmente a todas partes, todos los días. Creo que el día en cuestión era un sábado, y habíamos ido en bicicleta a una pizzería cercana un poco antes. Luego regresamos a la casa de mi amigo Tony, que tampoco estaba lejos de mi casa. Los 6 estábamos pasando el rato en su patio trasero, hasta que su mamá salió y le gritó que o se callara, mandara a sus amigos a casa o fuera a pasar el rato a otro lugar. Para ese momento, 3 de nuestros otros amigos decidieron irse a casa. Yo, Tony y nuestro amigo Rob decidimos ir en bicicleta al parque, en lugar de dar por terminada la noche. Solo eran unos 5 minutos en bicicleta, y había algo tan refrescante en andar en bicicleta de noche. Se sentía más fácil y más relajante. Entonces, los 3 llegamos al parque. Y para describir el parque, además de su entorno, el parque en sí tenía un pequeño campo de béisbol, una pequeña grada, un par de bancos típicos de parque y un área de juegos bastante grande con un columpio. Siempre nos quedábamos en el área de juegos porque era un lugar elevado y oculto genial para simplemente pasar el rato. En algún momento, cuando estábamos relajándonos en los juegos, Tony dijo, «Shh, ¿escucharon eso?» Y todos dejamos de hablar por unos momentos para escuchar. Cuando no pasó nada, Tony explicó que pensó haber escuchado un paso o algún tipo de golpe en el área de juegos que no éramos nosotros. Así que, naturalmente, todos echamos una rápida mirada alrededor del área de juegos. Y al final no vimos a nadie, pero probablemente unos minutos después hubo un sonido que todos escuchamos esta vez. Y sí sonaba como algún tipo de golpe que provenía de algún lugar del propio juego físico. Ahora estábamos ligeramente inquietos porque estábamos casi seguros de que alguien más estaba allí haciendo ese ruido. Así que dimos otra mirada. Esta vez levantándonos y caminando alrededor e incluso llamando y preguntando quién estaba allí. Por supuesto, no hubo respuesta. Así que, eventualmente, volvimos a sentarnos arriba en el área de juegos. Esperamos otros minutos hasta que escuchamos otro sonido más. Esta vez, era un sonido mucho más inquietante. Era el sonido de una voz, la voz de un niño.
y provenía del interior del tobogán. Uno de esos toboganes metálicos en espiral que ves en la mayoría de los parques típicos. No voy a mentir, cuando todos lo escuchamos, realmente entramos en pánico, aunque sí, escuchamos algunos sonidos extraños en el área de juegos. No escuchamos a nadie trepar dentro del tobogán, y los golpes definitivamente no provenían del tobogán. Así que, naturalmente, caminé hacia el tobogán y escuché. Entonces dije, «¿Hay alguien ahí dentro?» Y una voz respondió, «Hola». Era la voz de un niño. Quiero decir que era un niño. Sonaba como un niño pequeño. Estaba 90% seguro de que dijo, «Hola». Mis amigos también lo escucharon. Todos nos miramos con esas miradas aterradas. No habíamos escuchado a nadie en el tobogán durante toda la media hora que habíamos estado allí. Me senté en el tobogán. «¿Necesitas ayuda?» Pero ahora no hubo respuesta. De hecho, no volvimos a escuchar la voz. Tuve que asumir que había un niño pequeño atrapado allí. Así que me metí y me deslicé hacia abajo. Pero mientras me deslizaba, esperando que un niño apareciera en la curva todo el tiempo, en su lugar llegué al fondo solo para encontrarlo vacío. Luego hice un escaneo alrededor del nivel del suelo, del área de juegos y del área circundante, y no había ni un alma a la vista. Mis amigos estaban tan sorprendidos como yo. Literalmente no había ni un alma, además de nosotros alrededor. Y te digo, no era posible que alguien hubiera salido corriendo tan rápido, especialmente no un niño pequeño. Revisamos todos los lugares posibles para esconderse y no había nadie. Ya estábamos más que asustados. Pero cuando escuchamos la misma voz, una vez más proveniente del tobogán, esta vez diciendo, «Atrápame». Todos corrimos hacia nuestras bicicletas. Pedaleamos más rápido de lo que jamás lo habíamos hecho. De vuelta a mi casa, a la vuelta de la cuadra, nos reagrupamos y recuperamos el aliento en mi patio trasero. Intentábamos estar callados. Eso sí, ya que mi papá probablemente ya estaba dormido y se enojaría si éramos ruidosos afuera. Así que nos sentamos entre nosotros hablando sobre lo que acababa de pasar y cualquier posible explicación. Pero las cosas solo se volvieron más extrañas cuando hubo un golpe en la puerta del patio trasero. Sí, como si alguien estuviera llamando, como pidiendo permiso para entrar. Dije, ¿quién es? Pensando que tal vez era un familiar. Pero era la voz de una mujer desconocida. Ella dijo, «Hola», y luego dijo, «Ustedes estaban en el parque antes». Una vez más nos miramos con nerviosismo. Hay una pequeña rendija en la puerta donde se une con la cerca, por la que se puede mirar y ver al otro lado. Así que miré a través de ella, y lo que vi fue a una mujer de mediana edad, parada del otro lado, con una gran sonrisa amplia y espeluznante en su rostro, y ya me estaba mirando directamente a través de la rendija, como si supiera hacerlo. Me alejé de la puerta, porque era una visión tan perturbadora. Retrocedí y dije, «No, lo siento». La mujer respondió, «¿Estás seguro?» Y Tony respondió por mí diciendo, «No, no estuvimos». La mujer dijo, «Está bien, gracias de todos modos». Me acerqué de nuevo a la puerta para ver si se había ido, pero todavía estaba allí de pie, sonriendo y mirándome a través de la rendija.
estábamos tan asustados que entramos a mi casa por la puerta trasera. Nos quedamos tranquilamente abajo por un rato, completamente conmocionados. Esa mujer era aterradora. Todo en ella. Mis amigos tenían miedo de ir a buscar sus bicicletas e irse. Así que se quedaron a dormir y se fueron por la mañana. No volvimos a ese parque por mucho tiempo después de eso. Si realmente quisiéramos explicarlo todo, podríamos quedarnos con la explicación de que había un niño que se había escapado de su madre y estaba jugando en el parque, y la madre estaba buscando a su hijo. Pero no tiene sentido porque regresamos a casa en bicicleta tan rápido que nadie a pie habría podido ver hacia dónde fuimos. Además, sabemos con certeza que no vimos a ningún niño corriendo por el área de juegos. Entonces, ¿qué demonios fue lo que escuchamos dentro de ese tobogán? ¿Quién era ese? ¿Quién era la mujer a este punto? Es un recuerdo distante que simplemente nunca será resuelto. Nunca pensé que una caminata normal por el parque pudiera convertirse en una de las noches más aterradoras de mi vida. Pero así fue. Vivo en un pequeño pueblo suburbano, del tipo donde todos se conocen, y la mayoría de la gente piensa que es seguro estar afuera a cualquier hora. Era una noche de viernes en el verano de 2018. Acababa de terminar un turno tarde en el trabajo y quería despejar mi mente antes de volver a casa. El parque local estaba a solo unas pocas cuadras del apartamento y lo usaba mucho para trotar o simplemente caminar cuando necesitaba pensar. Esa noche estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. El sol se había puesto tal vez una hora antes y las luces de la calle dentro del parque estaban encendidas, pero el camino principal para caminar todavía se sentía sombreado bajo los árboles. Recuerdo haber pensado en lo pacífico que era al entrar. El olor a césped recién cortado, flotando en el aire. No esperaba que hubiera nadie allí, la mayoría de las veces en una noche entre semana. Estaría solo, o tal vez vería a algunas personas paseando perros, o a un par de adolescentes sentados en los bancos. Tenía mis auriculares puestos, escuchando música a un volumen bajo, y comencé a caminar por el camino principal. Al principio, todo era normal. Noté a un par de perros corriendo a lo lejos y a algunas personas caminando lentamente, riendo en voz baja. Se sentía calmado, casi terapéutico. Pero luego comencé a notar pequeñas cosas que me hicieron sentir inquieto, aunque en ese momento traté de ignorarlas. La primera cosa que noté fue un hombre sentado en un banco no muy lejos del camino. Llevaba una sudadera con capucha. La capucha estaba subida sobre su cabeza, aunque no hacía frío. No estaba haciendo nada en particular, solo sentado y mirando al frente. No le di mucha importancia al principio. La gente se sienta en bancos todo el tiempo, pero al pasar me di cuenta de que me estaba mirando. No se movió cuando caminé a su lado, ni siquiera apartó los ojos de mí. Me hizo sentir incómodo. Así que aceleré un poco el paso, diciéndome que probablemente era inofensivo. Seguí caminando, tratando de sacudirme la sensación. Pero entonces escuché pasos detrás de mí. Me detuve, y los pasos
se detuvieron. Esperé unos segundos. Luego continué caminando. Comenzaron de nuevo, igualando exactamente mi ritmo. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me dije que probablemente solo era otra persona dando su propio paseo. Aún así, los pasos eran demasiado deliberados, demasiado sincronizados con los míos. Decidí tomar un camino diferente, uno que atravesaba una sección más pequeña del parque con menos luces. El camino principal todavía estaba adelante, pero quise cortar por un sendero lateral que regresaba hacia la calle. Pensé que podría llegar a casa más rápido de esa manera y tal vez evitar a quien estuviera detrás de mí. Al girar hacia el sendero, noté que el hombre del banco se había levantado y caminaba en la misma dirección. Pensé que tal vez era una coincidencia, pero algo en la forma en que se movía me hizo detenerme y mirar. No estaba trotando ni dando un paseo normal. Era lento, casi como si estuviera igualando mi ritmo sin mirarme directamente. Saqué mi teléfono y miré la hora. Luego fingí hacer una llamada, sosteniéndolo junto a mi oído. El hombre no reaccionó. No parecía importarle que lo estuviera mirando. Me obligué a seguir caminando, tratando de no entrar en pánico. Pensé que tal vez si iba más rápido, eventualmente me dejaría en paz. Comencé a trotar ligeramente y él hizo lo mismo, manteniendo exactamente la misma distancia detrás de mí. Mi mente corría. ¿Por qué me estaba siguiendo? Era peligroso. Debería correr de regreso por donde vine. Tomé la decisión de salir del parque por completo. Había una salida hacia la calle justo adelante que llevaba de regreso a un vecindario bien iluminado. Comencé a correr más rápido, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría explotar fuera de mi pecho. Los pasos detrás de mí se aceleraron, igualando los míos perfectamente. No miré hacia atrás otra vez, solo corrí. Cuando llegué a la calle, reduje la velocidad y finalmente me arriesgué a mirar detrás de mí. El hombre se había detenido en el borde del parque, de pie en las sombras justo dentro de los árboles. Podía ver la capucha sobre su cabeza, la forma oscura contra el camino tenuemente iluminado. No se movía, solo me observaba. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de darme la vuelta y correr a casa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la puerta de mi apartamento. Pensé que eso sería el final. Me dije a mí mismo que probablemente solo era un tipo espeluznante al que le gustaba seguir a la gente. Tal vez inofensivo. Seguí imaginando explicaciones racionales. Tal vez estaba solo. Tal vez era una persona sin hogar. Tal vez solo le gustaba observar a la gente caminar. Traté de volver a mi vida normal, pero no podía dejar de pensar en esa noche. Unas noches después, estaba de nuevo en el mismo parque, esta vez durante el día, tratando de convencerme de que era seguro. Caminé por el mismo camino que había recorrido esa noche, examinando el área en busca de algo inusual. Todo se veía normal, y comencé a relajarme un poco, pero entonces noté el mismo banco donde lo había visto por primera vez. Estaba vacío ahora, pero alguien había rayado algo en la madera. No podía distinguir exactamente lo que decía. Parecían letras talladas apresuradamente, algunas de ellas manchadas como si quien lo hubiera hecho
No quisiera que fuera legible. Se me revolvió el estómago. Tomé una foto y me alejé rápidamente. Después de eso, traté de evitar el parque por la noche por completo, pero la peor parte no fue que me sintiera inseguro. Fue la sensación de que alguien sabía que yo había estado allí, de que alguien estaba esperando incluso cuando yo no estaba mirando. Empecé a notar pequeñas cosas en el vecindario también. Sombras moviéndose en el rabillo del ojo. Una figura al otro lado de la calle que desaparecía cuando miraba directamente. Un coche estacionado a media cuadra que no reconocía. Luces encendiéndose en las casas cuando pasaba caminando. Seguía diciéndome que era paranoia, que estaba imaginando cosas. Pero el recuerdo de esa noche nunca me dejó. Una tarde, tal vez 2 semanas después, decidí volver a trotar temprano en la noche, pensando que era más seguro que la noche cerrada. Me quedé en la calle principal, sin entrar al parque en absoluto. Al pasar por el borde del parque, noté algo que hizo que se me helara la sangre. Una figura estaba de pie justo dentro de la línea de árboles, apenas visible. Tenía la misma altura y complexión que el hombre de antes, y la capucha estaba levantada de nuevo. Me quedé congelado en el lugar. No se movió, pero tuve esa sensación abrumadora de que había estado allí durante horas solo observando. Mis instintos me gritaban que corriera, pero me obligué a moverme lentamente, manteniendo mis ojos en él. Cuando llegué a mi coche, salté dentro, cerré las puertas con seguro y me alejé conduciendo, mirando constantemente por el espejo retrovisor. Nunca lo volví a ver después de esa noche, al menos no en el parque. Pero a veces, cuando camino por el vecindario o incluso cerca de mi apartamento, tengo esa misma sensación de que alguien me está observando justo más allá de mi línea de visión. He revisado las cámaras de seguridad del parque en el pasado y no aparece nada inusual. Nadie fue captado entrando al parque por la noche y las áreas por las que caminé se supone que están cubiertas por cámaras. No sé si era alguien que sabía cómo evitarlas o si era alguien que había estado viviendo allí sin que nadie se diera cuenta. La parte más extraña es que nunca escuché nada directamente de él. Ninguna voz, ningún movimiento aparte de los pasos, solo esa presencia. Se lo he contado a amigos y familiares, pero la mayoría lo descarta como paranoia. Sé lo que experimenté y no puedo explicarlo. He aprendido a evitar ese parque por completo de noche e incluso durante el día. Me mantengo en las calles principales, pero el recuerdo se queda conmigo. A veces, tarde en la noche, me encuentro mirando la línea oscura de árboles donde él estaba de pie, preguntándome si todavía está allí, esperando a alguien más. Nunca regreso, pero una pequeña parte irracional de mí siente que todavía podría estar allí, incluso ahora, escondido justo fuera de la vista, observando a cualquiera que se atreva a caminar solo. No sé por qué me eligió a mí, o si fue al azar. No sé si era peligroso o solo estaba interesado. Todo lo que sé es esa sensación de ser seguido, de ser observado, sin que nadie vea. Es algo que nunca olvidaré. Incluso escribiendo esto ahora, siento un escalofrío al recordar la forma silenciosa en que se movía.
cómo se mantenía justo fuera de alcance, pero siempre presente. Todavía doy mis caminatas, pero me aseguro de no estar nunca solo en el parque después de que oscurece. Y a veces, cuando estoy en casa, juro que escucho el sonido de pasos afuera, lo suficientemente lejos como para pasar desapercibidos, pero lo suficientemente cerca como para recordarme que estoy siendo observado. Me digo a mí mismo que probablemente no es nada. Espero que lo sea. Pero no puedo sacudirme la sensación de que, en algún lugar ahí afuera, Él todavía está esperando, observando y acechándome como lo hizo esa noche. Nunca lo denuncié a la policía. No había evidencia ni prueba de que alguien hubiera estado allí, excepto yo. Lo pensé, pero ni siquiera podía describirlo con claridad. Solo una sudadera con capucha, una forma vaga y la sensación de que sabía todo lo que yo estaba haciendo. La incertidumbre es lo que más me atormenta. No tengo idea de quién era, por qué estaba allí, o si todavía anda cerca. Incluso pasar por ese parque durante el día ahora me pone tenso. Incluso ahora, años después, si voy conduciendo por allí, a veces siento que veo una figura de pie en el borde de los árboles. No puedo decir si es real o solo mi imaginación. No me detengo a averiguarlo. Simplemente sigo conduciendo, esperando no tener que caminar nunca más solo por ese sendero. Este evento ocurrió hace menos de 24 horas. Los detalles todavía están increíblemente vívidos en mi mente. Ni siquiera estoy seguro de cómo clasificar la historia, porque fue tan extraña. Fue la única vez en mi vida que realmente sentí que estaba en serio peligro. Yo y un grupo de 5 amigos estábamos pasando el rato en un parque público popular de mi zona, llamado El Mirador, porque tenía una gran vista del centro y de las universidades cercanas. Era muy tarde en la noche, alrededor de las 11:00. Se suponía que solo sería una reunión tranquila. No teníamos planes de hacer nada más que sentarnos en los bancos del parque y hablar. Sin embargo, uno de mis amigos dijo que tenía bengalas romanas en el maletero y sugirió que las encendiéramos. El mirador es probablemente el peor lugar de todo el parque para encender fuegos artificiales, así que sugerí que fuéramos a una parte más apartada del parque, llamada El Circuito. El circuito está a solo unos minutos del mirador, y la mayor parte está rodeada de árboles, por lo que solo las personas dentro de esa parte del parque podrían ver lo que estábamos haciendo. Los 6 nos subimos a 2 autos diferentes y nos dirigimos hacia el circuito. Aunque había bastante estacionamiento en la calle dentro del circuito, decidimos estacionar afuera en una calle cercana por si algo salía mal. Comenzamos a caminar hacia la parte real del circuito, que básicamente es un enorme callejón sin salida rodeado de bosque. El camino de entrada al circuito es muy largo y sinuoso, cortando una densa línea de árboles. No se puede ver nada dentro del circuito desde afuera debido a los árboles. Notamos algunos autos estacionados en diferentes lugares, pero no le dimos importancia ya que la gente camina por este parque con frecuencia. Aún así, era extraño para una hora tan tardía.
A medida que caminábamos más adentro del circuito, notamos varios autos estacionados alrededor del callejón, sin salida, con las luces apagadas. De repente, una camioneta detrás de nosotros comenzó a moverse con las luces apagadas. Estaba orientada en la dirección opuesta hacia la entrada del circuito, pero rápidamente dio la vuelta y se dirigió hacia nosotros. Todos encontramos esto extraño y nos escondimos detrás de algunos árboles. La camioneta pasó lentamente junto a nosotros. Luego continuó alrededor del circuito. Condujo de regreso hacia la entrada. Se detuvo de repente y dio otra vuelta en U. A todos se nos hundió el estómago. La camioneta era pequeña. Probablemente solo cabían 3 personas. Sin embargo, éramos 6. Todos de más de 1,80 de altura. Aún así, estábamos asustados y muy inquietos. Por alguna razón, mi amigo pensó que ese era el momento perfecto para encender una bengala romana, y las chispas volaron en nuestra dirección. La camioneta encendió inmediatamente los faros y comenzó a conducir lentamente hacia nosotros. Corrimos más adentro de la línea de árboles, que estaba en una pendiente descendente, y nos escondimos detrás de más árboles. Sin embargo, la camioneta subió el bordillo y condujo por el césped hacia nosotros. Quien estuviera conduciendo debió habernos visto correr, porque encendieron las luces largas y tocaron la bocina sin parar. Corrimos tan rápido como pudimos hacia el bosque. Estos no eran senderos por los que la gente caminara normalmente. Había arbustos y hierba alta, lo que hacía difícil moverse. A unos 6 metros dentro del bosque, comenzamos a escuchar voces provenientes de la camioneta y vimos más pares de faros encenderse desde el circuito. Durante nuestra carrera, nos habíamos separado. Yo estaba con 2 amigos y no sabíamos dónde estaban los otros 3. Pero esa no era nuestra principal preocupación. 2 hombres salieron de la camioneta y corrieron hacia el bosque con linternas. Mis amigos y yo nos tumbamos en el suelo, tratando de mantenernos ocultos. Logré meterme debajo de un arbusto grande, pero mis otros 2 amigos todavía estaban parcialmente expuestos. Estábamos en una parte hundida del bosque con parte del circuito directamente por encima de nosotros. Estuvo en silencio durante unos minutos, hasta que escuchamos pasos y vimos linternas desde arriba. No sabíamos si podían vernos, pero básicamente estábamos atrapados. Un grupo estaba buscando desde el frente y otro estaba buscando desde arriba. No entendíamos por qué estaban tan molestos por los fuegos artificiales. Ninguno de ellos se había acercado a sus vehículos, y los fuegos artificiales son legales en nuestro estado. Todo lo que podíamos hacer era escondernos y esperar que no nos encontraran. Después de unos 15 minutos, vimos a la camioneta salir del césped y volver a la calle. Luego, alejarse. Los otros faros desaparecieron, pero nunca vimos a los hombres que habían entrado en el bosque salir. Para empeorar las cosas, uno de mis amigos se dio cuenta de que había perdido su teléfono en algún lugar del bosque mientras corría. Encontrarlo fue sorprendentemente fácil, pero salir sigilosamente del bosque y volver a la carretera que conducía al circuito fue difícil. Estaba completamente oscuro y no podíamos usar nuestras linternas ni teléfonos porque no queríamos alertar a los hombres de nuestra ubicación.
Nos reagrupamos con un amigo que había estado escondido cerca. Dijo que uno de los hombres había pasado corriendo justo a su lado, pero no lo vio. Sin embargo, notó que el hombre llevaba lo que parecía ser un cuchillo o algún tipo de arma cuerpo a cuerpo. Después de escuchar esto, corrimos a toda velocidad por la carretera hacia la entrada. Fue entonces cuando notamos la misma camioneta de antes a unos 100 pies de la entrada. Afortunadamente, un denso parche de bosque cercano nos permitió meternos en él sigilosamente y avanzar hacia la salida. De alguna manera, quienquiera que estuviera en la camioneta se dio cuenta de que empezamos a movernos, porque inmediatamente encendieron las luces largas y llevaron la camioneta hasta el borde del bosque. En ese punto, corrimos tan rápido como pudimos. La camioneta nos siguió a lo largo de la carretera, pero rápidamente nos metimos más profundo en el bosque. Finalmente, llegamos a una carretera principal que salía del circuito. La camioneta no nos siguió más allá de la entrada. Tomamos 2 caminos secundarios diferentes para regresar a nuestros autos y asegurarnos de que no nos estuvieran siguiendo. No supimos nada de nuestros otros amigos hasta unas horas más tarde. Habían logrado escapar mucho más rápido al correr sin esconderse. Nunca volveré al circuito. No sé qué querían esas personas, ni por qué hicieron tanto esfuerzo para cazarnos en el bosque. Pero estoy seguro de que no era nada bueno. En ese momento, se sintió como una eternidad. Y nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Realmente no sabía qué iba a pasar.